Socialista y de la Liga Internacional Socialista. Y efectivamente estamos acá frente a la sede de la Defensoría del Pueblo, rechazando, entre otras cosas, lo que acaban de hacerle a los trabajadores Azócar y Daniel Romero, que los mandaron para una reclusión de alta peligrosidad, digámoslo así. Pero además siempre enmarcado en el eje de la lucha de los trabajadores y por la libertad precisamente de las trabajadoras y los trabajadores presos. Y no porque le tengamos confianza a esta institución, porque hay que decirlo. Esta institución no defiende al pueblo, no defiende a los trabajadores, no defiende a nadie de eso. Es una institución que como parte de este Estado, en última instancia cumple con una política, que es la política de un gobierno, como el gobierno de Maduro, que hay que decirlo con fuerza. Es un gobierno antiobrero, es un gobierno enemigo de los trabajadores. Pero estamos acá para visibilizarnos, para expresarnos. Y hay algunas cosas que en ese sentido queremos contextualizar. La primera, hay que recordar en qué marco fueron detenidos Leonardo Azócar y Daniel Romero el año pasado, a mediados de 2023. Fueron detenidos en un contexto de lucha por derechos de los trabajadores de Sidor, y fueron detenidos también en un contexto en el que muchos burócratas sindicales de la llamada Central Bolivariana de Trabajadores fueron sacados a patadas de varias empresas, de las empresas básicas de Guayana. Eso hay que recordarlo porque es muy importante, porque contextualiza y ayuda a tener una lectura más precisa y más exacta de qué se trata, por qué estos trabajadores lo tienen preso. Así como tienen presas y presos a muchos otros. Pero fíjense lo siguiente, el día de ayer, ¿qué fecha fue ayer? Ayer 21 de febrero, en Guayana, allá mismo, sí, amigo, así, allá mismo en Guayana, ayer se movilizaron trabajadoras y trabajadores de las empresas básicas, de Sidor, entre otras, rechazando la última que acaban de hacer contra Azócar y contra Romero. Y eso es muy importante porque es lo principal, por eso principalmente estamos acá, porque queremos empalmar con esa disposición que están demostrando los trabajadores en Guayana. Porque ante el hecho consumado del tipo de gobierno que tenemos y del régimen que hay, en el cual no solamente se contiene el gobierno, también se contiene el patrón privado en el régimen, digo, porque el patrón privado en Venezuela también mete preso trabajadoras, también mete preso trabajadores, por eso se contiene en ese régimen. Ante ese hecho, a las trabajadoras y a los trabajadores no nos queda otra alternativa que organizarnos por cuenta propia. Y ese es el llamado que le queremos hacer a los trabajadores en Guayana, que así como se movilizaron ayer, hay que avanzar hacia la consagración y construcción de un plan de lucha que permita no solamente movilizarse en Guayana, sino movilizarse a nivel nacional, con política propia, con independencia de clase, con plan de lucha de la clase trabajadora, porque es la única manera de derrotar a este oprobioso gobierno enemigo de los trabajadores. Y también al otro enemigo que tenemos los trabajadores, porque es importante, y ya voy a decir, para cerrar, porque es importante esto, porque querramos o no, estamos en un año electoral, y aquí hay dirigentes sindicales del sector privado, por supuesto, están los dirigentes sindicales de la Central Bolivariana de Trabajadores, que dicen que bueno, que hay que defender la política del gobierno, y hay otros dirigentes sindicales que oigan bien, se hacen llamar dirigentes sindicales, que le están diciendo a los trabajadores que para recuperar salarios, que para recuperar prestaciones, para recuperar la libertad de los trabajadores presos, hay que salir del gobierno como sea. Eso implica que dejemos indemne al patrón privado, eso implica eso, y apunta a agruparnos en aquello de que hay que salir de Maduro como sea. No podemos caer en esa trampa, le decimos a los trabajadores de Guayana y le decimos a los trabajadores a nivel nacional. Sí, grábennos, no nos importan. Se lo decimos a los trabajadores a nivel nacional, porque tarde o temprano la clase trabajadora les ajustará las cuentas a los que nos graban, a los que nos ven, a los que informan allá, a los patronos público-privados y a los funcionarios del gobierno. Pero lo que le están haciendo a la clase trabajadora
venezolana, tarde o temprano la clase trabajadora venezolana le ajustará las cuentas. No tenemos ninguna duda de eso. Esa es ley, victoria y sobre todo de la lucha de clase. Ese es el llamado entonces que le hacemos a los trabajadores de Guayana y a los trabajadores a nivel nacional, a organizarnos. Hay que estar atentos a lo que están haciendo los compañeros allá en Puerto Ordaz y otras ciudades de Bolívar. Nosotros desde el Encuentro Nacional en Defensa de los Derechos del Pueblo apostamos por esa disposición y estamos dispuestos incluso a hacerles una propuesta de carácter programático para empalmar con esa lucha. No son terroristas, son obreros.